Buscamos resolver la consulta total de pólizas por aseguradora y tipo de póliza transpuesta, ¿ok? Para esto vamos a tener entonces nosotros que llevar a cabo pues diferentes combinaciones en cuanto a nuestras consultas. Por un lado tendremos un join entre póliza y considerando que tenemos nuestras pólizas desglosadas en 4 tablas, en la póliza APGM, póliza vehículo, póliza vida y póliza vivienda, pues tendremos que llevar a cabo a su vez 3 uniones. En este caso vamos a tener primero un join entre póliza y póliza APGM, ¿de acuerdo? En ambas tablas yo sé que tengo, en este caso, el ID de la póliza. Bien, entonces la condición de relación será que en T1 esté el ID de póliza y que en T2 esté el ID de póliza. Bien, en este caso lo que me interesa a mí saber es el ID de la aseguradora. Bien, el tipo de la póliza que yo pues la voy a catalogar en este momento como esta es una póliza de gastos médicos mayores, solamente le voy a poner gastos, y el ID de la póliza APGM, ¿de acuerdo? Esta es mi primera relación. Dijimos que a su vez vamos a tener una combinación con unión. Voy a unir este resultado con unión all. Y en este caso voy a tener ahora el join, en vez de APGM voy a tenerlo con la póliza, las pólizas, perdón, de vehículo, ¿ok? En ambas tablas nuevamente tengo el ID de póliza, pero aquí estamos hablando de las pólizas de vehículo. Bien, vehículo, bien. Y en este caso el ID de póliza será el ID de póliza vehículo. Si bien es cierto que podríamos tener simplemente la operación unión, yo estoy colocando unión all, voy a hacer una combinación entre unión all y unión. ¿Por qué podría tener unión? Porque recuerden, unión nos va a mantener registros únicos y unión all nos va a mantener todos los registros. En este caso nunca tendremos registros idénticos entre cada uno de nuestros, en cada uno de nuestros resultados de las subconsultas de cada una de estas tablas, que nos permita a nosotros saber el tipo de póliza de la cual es la que estamos manipulando. ¿Por qué no vamos a tener los mismos registros? Porque aquí yo tengo IDs específicos para pólizas de gastos médicos mayores, pero tienen etiqueta de gastos. Aunque aquí los ID de pólizas vehículo fueran los mismos IDs que las pólizas propias de gastos, los IDs propios pues de las pólizas de gastos médicos, aquí tengo una etiqueta que es vehículos, y gastos y vehículos en automático va a hacer que mis registros se mantengan diferentes, ¿de acuerdo? Mis registros se mantengan únicos. En este caso, además de gastos y vehículo, también debo de considerar las pólizas de vivienda, ¿de acuerdo? Aquí vamos a llamarle pólizas de casa y el ID de póliza de vivienda. Y finalmente necesito un último unión. Repito, podemos tener la operación unión all o unión. Específicamente para este caso o para este ejemplo es indistinto. Vamos a tener entonces gastos, vehículo, casa, y me falta únicamente vida, ¿ok? Para las pólizas de vida, póliza-vida, y en este caso el ID que vamos a recuperar de ID póliza será ID póliza de vida, ¿de acuerdo? Entonces tengo gastos médicos mayores, vehículos, vivienda y vida. Ya tengo aquí mi conjunto de datos que yo espero, que en este caso espero transponer. Si yo ejecuto esta consulta, voy a tener un registro por cada una de mis pólizas. En este caso yo sé que la póliza 1 de gastos médicos mayores forma parte de las pólizas de gastos médicos mayores y pertenece a la aseguradora número 28, ¿de acuerdo? Aquí hay que tener cuidado. Esta ID póliza, recuerden, es el ID propio de las pólizas de gastos médicos. Bien, después, esta es la tabla que yo espero transponer. Si se dan cuenta, tengo 30,000 registros. Repito, es un registro por cada una de mis pólizas. Yo esta tabla o este conjunto de datos voy a tenerlo dentro de mi subconsulta, que va a ser un select asterisco from. Voy a indentar este código y vamos a indicar que esta es mi tabla fuente, ¿ok? Mi tabla fuente, que en este caso yo voy a utilizar para alimentar mi sentencia pivot. ¿Qué es lo que va a pasar con pivot? Yo voy a pivotear en este caso contando el total de IDs de póliza,
pero vean que en este caso ID póliza o mi columna que tiene los ID de póliza se llama ID póliza APGM. Recordemos, cuando estamos trabajando nosotros con unión, el nombre de esa última columna o de cada una de mis columnas, perdón, se va a asignar dependiendo de los nombres que tengan en la primer subconsulta, o en este caso en la primer tabla que aparezca dentro de todos los operadores unión. Entonces en la primer tabla literalmente la de hasta arriba, pues entonces si se dan cuenta no tenemos nombre para nuestra segunda columna. Yo aquí le voy a indicar tipo y a la última columna yo simplemente le voy a indicar ID. ¿Ok? Bien, entonces yo voy a contar los IDs para, en este caso, para los tipos que se encuentren en gastos, vehículo y casa. Casa y vida, perdón. Ok, recordemos, los valores que yo coloque dentro de este conjunto para evaluar tipo en este conjunto, estos valores son los que me van a permitir a mí tener mis diferentes columnas. Ok, entonces yo voy a tener estas 4 columnas, voy a tener un renglón por cada ID de aseguradora, y lo que se va a colocar en aseguradora y esta columna será el total o el resultado del count del ID. Ok, bien, yo lo que voy a tener es que esto va a ser mi resultado. Yo le voy a asignar el nombre de result. Voy a hacer más pequeño esta parte. Ejecutamos y lo que yo tengo como resultado ahora sí es la transposición de lo que necesitaba. En este caso tengo el ID de la aseguradora 23, pólizas de gastos médicos tiene 49, vehículo 93, casa 63, vida 97. Si yo quisiera aquí poner el nombre de la aseguradora, recordemos todo resultado en SQL es una tabla, entonces yo podré operar con esta tabla. En este caso nuevamente todo este resultado lo consideraré una subconsulta. A esto le voy a llamar T1. ¿Okay? Voy a indentarlo. Me voy a quedar con el nombre de la aseguradora. Todavía no he terminado, o no sé todavía dónde voy a obtener ese nombre de la aseguradora, pero yo deseo quedarme con el nombre de la aseguradora, con la columna de gastos, con la columna de vehículo, ¿de acuerdo? Con la columna casa y con la columna vida. ¿Ok? Yo sé que finalmente esas columnas me indican el total de las pólizas de cada uno de mis tipos. Ahora sí, el resultado de esa transposición yo lo voy a relacionar con, en este caso, con mi tabla aseguradora. ¿Ok? Aseguradora. Siempre y cuando a aseguradora le vamos a poner ahora T2. Entonces, siempre y cuando el ID de aseguradora de mi tabla T1, que es la transposición, se iguala el ID de la aseguradora en la tabla T2, que es el catálogo de mis aseguradoras. Ahí es donde tengo yo el nombre de la aseguradora. Ejecuto y ahora sí tengo el nombre de mi aseguradora, el ID y la compañía de seguros, el total de pólizas que tiene de gastos, de vehículo, de casa y de vida. Tenemos entonces el resultado armado como una tabla transpuesta.